capacidad de recibir. Hay una relación directa, ¿cierto?, entre el crecimiento del reino de Cristo y lo que nosotros tenemos en nuestra capacidad de recibir de parte de Él. El hecho es que no tenemos nada que dar que nosotros no hayamos recibido, ¿sí? En Mateo 10, versículo 8 dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando recién empezaba en la vida cristiana, que en una noche en una reunión, el pastor, que era Juanito Fierce, era un anciano, él era anciano ya de edad, 10-8. Entonces él nos dijo en la reunión, mira, ¿sabes qué? El Señor está aquí en esta reunión. ¿Cuánto lo creen? Entonces, bueno, amén. Y entonces dijo, mire, uno tiene que ser como niño delante de Dios para recibir de Dios. Y yo quiero que tú le puedas pedir lo que tú deseas en tu corazón, que tú lo pidas a Dios. Y yo me acuerdo que recién estaba estudiando sobre los dones, sobre Corintios, estaba en unas clases donde estaban hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, y eso me llenó mi corazón, ¿no? Y yo decía, Señor, yo quiero crecer, yo iba a distintas iglesias a recibir esa capacitación. Y en esa noche en especial, yo me acuerdo que él dijo, hermano, mira, cierra tus ojos y pídele al Señor, ten esa relación, esa comunión con Dios. Así es como nosotros nos relacionamos con Dios. Entonces ten esa relación con Dios y pídele lo que tú deseas en tu corazón. Él es bueno y Él te lo va a dar, ¿sí? Y me acuerdo que fue realmente la primera visión que yo tuve en mi vida cristiana. Y yo vi una mano grande, yo les he compartido una mano grande con un regalo que me decía, Charles, tómelo, recíbelo, es para ti, ¿sí? Y yo sentí eso y vi esa mano y yo vi que era para mí, fue una alegría y un gozo que sentí increíble, ¿sí? Y bueno, pues yo esa noche salí feliz de esa reunión. Yo le había pedido al Señor, yo quiero recibir el bautismo en lenguas, ¿cierto? Que pueda orar en lenguas, que pueda hablar en lenguas. Y bueno, yo salí de esa reunión, pues continuó la reunión, hubo una predicación y terminó y ya nos fuimos. Pero yo salí con una felicidad y un gozo, yo recibí ese regalo de Dios, ¿sí? Yo vi esa mano. Y recibí eso, aunque pues recién estaba empezando la vida cristiana. Y luego al día siguiente, en mi tiempo devocional, se reventó eso. Ahí fue que se abrió el regalo. Ahí fue que como los niños cuando cogen ese regalo y le arrancan ese papel y el moño sale para un lado y toda la cuestión y todo eso que está bien empacadito sale. Y destapé ese regalo y realmente fue un fluir en lengua muy lindo, ¿sí? Yo estaba orando así en español como lo hacía todos los días antes de irme a trabajar. Ahí arrodillado junto a mi cama, y de pronto me quedé en silencio y sentí que algo rebosó en mí, ¿sí? Y fue muy lindo porque fue empezar a hablar en lengua. Yo nunca había hablado así, ¿sí? Estaba hablando en español, Señor, bendice mi trabajo, mis cosas, y de pronto me quedé en silencio, y de pronto lo que fluyó de mis labios fue esas lenguas, anda, rabasando, y yo le decía, ¿de dónde sale todo esto? ¿Sí? Y fue una experiencia muy linda, fue un recibir de Dios, ¿sí? Y nuestra vida cristiana, yo creo que todos tenemos experiencias de una u otra medida, pero nuestra vida cristiana tiene una relación directa con lo que nosotros recibimos de parte de Dios. No hay nada que nosotros tengamos en nuestra vida que nosotros no hayamos recibido de parte de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Y lo que dice este versículo, de gracia recibiste, dad de gracia, ¿sí? Lo que nosotros recibimos gratuitamente tenemos que darlo, transmitirlo. Eso es lo que... pero lo hemos recibido de Dios, ¿sí me entiendes? Entonces hay una relación directa entre lo que nosotros recibimos de Dios, ¿sí? Y lo que nosotros somos. A medida que nos preparamos nosotros para encontrar la presencia manifiesta de Cristo en nuestra vida personal y como familia de la iglesia, Dios quiere activar nuestros receptores, ¿sí? Nosotros tenemos receptores, hablamos la otra vez, y hoy quiero mencionar un poquito sobre esto, porque es muy importante que nosotros podamos creer que nosotros podemos recibir, ¿sí? Y aunque somos unos pocos hoy en día, yo quiero que empecemos orando y confesando y declarando esto. Tómate de la mano con la persona que está al lado tuyo, ¿sí? Y vamos a orar. Y vamos a hacer esta oración para invitar al Señor en una forma sencilla, pero es una oración poderosa. Amén. Vamos a decirle, Padre Celestial, recibo ahora mismo la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y extiende tus manos. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver y reconocer lo que estás haciendo. Abre mis oídos espirituales para que pueda escuchar lo que tú estás haciendo y lo que tú me estás diciendo.
Ven, sana y activa mis receptores. Ven, sana y activa mis receptores. Para que pueda recibir de ti Para que pueda recibir de ti en estos días, en estas semanas, en estos días, en estas todo lo que tienes para mí. todo lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Quiero ahora explicar en base bíblica que cuando Cristo nos manifiesta su presencia, activa nuestros receptores sensoriales. Nosotros tenemos receptores sensoriales, ¿sí? Y yo quiero invitarte a que miremos en el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a ir ahí. Isaías, capítulo 6. Es bien especial esto porque siempre me ha llamado la atención esa experiencia que tuvo Isaías, una experiencia maravillosa con el Señor, ¿sí? Y si tú miras el título dice, visión y llamamiento de Isaías. Visión y llamamiento de Isaías. Isaías 6, empezamos en el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces dice aquí, vi al Señor excelso y sublime. O sea, el profeta Isaías tuvo una visión, y en esa visión dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que sus faldas estaban llenando el templo, y que habían serafines que tenían 6 alas, y que ellos estaban allí, ¿cierto? Estaban adorando a Dios. Pero entonces, aquí en este momento vemos que Dios activó en Isaías, Dios activó su vista para que él pudiera ver. El verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Dios activó su oído, porque no solamente él vio, sino que él escuchó a los serafines que ellos estaban hablando y estaban diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Dice, verso 4a, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Entonces, los umbrales de la puerta se estremecieron. ¿Qué pasó aquí? Dios activó su sentido del tacto. Él pudo sentir, él pudo percibir, ¿cierto? Se activó ese sentido. Y en el 4b dice, y la casa se llenó de humo. Entonces aquí vemos que donde dice que el templo se llenó de humo, Dios activó el sentido de ¿qué? Del olfato. Cuando algo se está quemando, están haciendo la olla del arroz y la cosa y se quema el arroz, se queda prendido, empieza a oler a quemado y sale uno disparado a la olla, ¿cierto? A apagar la olla rápidamente. ¿Por qué? Porque nuestro sentido del olfato nos hace ver, nos hace percibir que hay algo que se quedó, que se está quemando. Entonces vamos volados y seguramente que está echando humo eso, está en esa actitud. Pero aquí nosotros encontramos que en ese llamamiento de Isaías pasó algo bien especial y es que Dios activó su vista, vi yo al Señor, excelso y sublime. Dios activó su oído cuando él escuchó que los serafines decían uno al otro, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Dios activó su sentido del tacto cuando sintió que los umbrales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, ¿sí? Y dice que Dios activó el sentido del olfato porque el templo se llenó de humo y él lo pudo percibir, ¿sí? Entonces fíjate que aquí él activó todos sus sentidos sensoriales. Los sentidos sensoriales, nosotros tenemos muchos terminales nerviosos en nuestros dedos, ¿sí? En los dedos, a través de los dedos, nosotros podemos tocar y palpar, pero hay muchos terminales nerviosos, sensitivos, que nos permiten ver y nos permiten tocar y al contacto nosotros podemos saber, por ejemplo, si una tela es una tela áspera o es una tela suave, ¿sí? Muchas veces nos sentamos en una silla y es una silla suavecita y uno pasa la mano y siente esa suavidad, esa tela, ¿sí? O lo contrario, es una cuestión burda. De pronto es algo que es de costal, entonces lo siente uno y siente que es burda la tela, ¿sí? Pero lo podemos percibir a través del tacto, ¿sí? Y nuestros sentidos. Y es tan importante cuando nosotros podemos pedirle a Dios que Dios nos active nuestra capacidad sensitiva, ¿sí? Que Dios nos dé esa capacidad de activar esos niveles sensoriales de percepción dentro de cada uno de nosotros. Ahora, a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de Dios activando los sentidos en un sentido figurado. Por ejemplo, el Salmo 34:8 dice, prueben y vean
que el Señor es bueno. ¿Sí? Está hablando el salmista, pero dice, ¿sabe qué? Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios es bueno? Amén. Amén, ¿cierto? Hemos visto la misericordia de Dios. Entonces hemos probado. Cuando nosotros probamos podemos ver. Si a mí me dicen, mira, hay un postre delicioso, ¿sí? Pues eso es una cuestión que me llama la atención. Pero cuando yo cojo y me siento en ese postre y me lo empiezo a comer, ¡wow! Eso sí que es rico, ¿sí? A mí, por ejemplo, me fascina el postre de natas, por ejemplo. Y cuando me dan un postre de nata, yo lo saboreo, yo lo disfruto. Es algo que me gusta, ¿sí? Pero es distinto cuando le dicen a uno que hay algo rico, que cuando uno prueba y ve y se da cuenta. Entonces ya no es lo que nos dijeron, sino lo que nosotros mismos podemos experimentar, ¿sí? Entonces, con las cosas de Dios, cuando dice el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Nosotros hemos podido experimentar a través de muchas circunstancias que Dios es bueno, ¿verdad? Amén. El Salmo 119:18 dice, abre mis ojos para que contemplen las maravillas de tu ley. Sí, Salmo 119:18. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Tan importante cuando nosotros podemos leer la palabra de Dios, pero hay un entendimiento, hay una revelación, hay algo más. Y eso es lo que Dios, al punto que Dios nos quiere llevar en esta mañana, que nosotros podamos entender, no solamente abrir la palabra de Dios y leer de una manera natural, como nosotros lo hacemos y como cualquier persona lo hace, sino que nosotros podamos tener los ojos del entendimiento para contemplar las maravillas de Dios, para que podamos ver esa grandeza de Dios, lo que ese versículo pequeñito nos quiere decir y la profundidad que eso significa para nuestra vida, para nosotros, ¿sí? Mateo 5:8 dice, dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces hay algo hermoso que vale la pena tener un corazón limpio cada día, porque eso es lo que nos va a permitir ver a Dios. Nosotros tenemos una comunión con Dios, tenemos una relación con Dios, pero llegar al punto de ver a Dios a mí me parece algo extraordinario. O sea, es uno de los momentos más preciosos que yo siempre he querido que siempre me ha llamado la atención, ¿sí? Ese momento donde con mis ojos pueda ver la presencia de Dios, la magnificencia de Dios, ver no solamente lo que yo aprendí en Isaías, la experiencia que tuvo, del llamamiento que tuvo Isaías, que vio al Señor sobre ese trono alto sublime, sino que personalmente yo pueda ver a Dios en toda la dimensión, ¿sí? Mientras estamos vivos no lo podemos hacer, porque nuestra carne no resiste la presencia de Dios, pero una vez que nosotros morimos y estamos en la presencia de Dios, o que estamos en esa santidad, por eso se requiere santidad. Dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque con corazón sucio no podemos ver a Dios. Entonces se requiere un corazón limpio para ver a Dios. Efesios 1:18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. En otra versión dije los ojos del entendimiento, en Efesios 1:18. Que les sean abiertos, que también sean iluminados los ojos del corazón o los ojos del entendimiento. Cuando nosotros tenemos entendimiento, podemos comprender, podemos entender, podemos ver cosas que con nuestros ojos naturales o nuestra forma natural no podríamos nosotros ver. Ahora, es muy interesante que cuando nosotros nos acercamos a Dios no estemos esperando que sea una manifestación extraordinaria de Dios. No, yo creo que no es tan importante la manifestación. Y quiero ser bien claro con esto. No es tan importante la manifestación. Muchas veces nosotros buscamos manifestaciones de Dios y Dios se manifiesta como Él quiere. Pero yo creo que lo que debemos buscar es un encuentro profundo con Cristo. ¿Sí? Y debemos dejarle a Él que Él se manifieste como Él quiera. Las manifestaciones se las dejamos a Dios. Nosotros no tenemos que estar pendientes de las manifestaciones. Nosotros queremos tener un encuentro profundo con el Señor y que las manifestaciones Dios las mantenga como Dios quiera. Entonces, Él se puede manifestar apropiadamente en el momento oportuno. Solo nosotros tenemos que preocuparnos por tener nuestros receptores abiertos, por tener la capacidad de entender, de ver. ¿Sí? Hay cosas extraordinarias que Dios habla y que Dios hace y a veces nosotros no las entendemos, pero personas que están al lado de nosotros, que han desarrollado eso, la pueden entender y lo pueden ver. Y yo creo que eso no es solamente para un grupo selecto, para un grupo pequeño. Eso es para todo aquel que quiera tener esa relación con Dios, ¿sí? Que esté abierto y dispuesto y que le diga, Señor, activa mis receptores sensoriales para que yo pueda entender y pueda verte como tú eres, en la dimensión de quién tú eres. Ahora, yo creo que no necesitamos más reuniones de oración, pero sí necesitamos más reuniones para recibir, ¿sí? Cuando nosotros ponemos el énfasis en la oración, sin querer podemos perder de vista lo que Dios hace y centrarnos en lo que nosotros hacemos, en orar. Sin embargo, cuando cambiamos el enfoque
y vemos lo que Dios hace y lo ponemos en Él, estamos invirtiendo proporcionalmente más tiempo en recibir que en orar. ¿Sí? Hay una experiencia bien bonita del pastor Fred Halley, cuarto, que es el del Colegio Internacional de Oración, el presidente. Y él dice que cuando era un pastor joven, me llamó mucho la atención, el Espíritu Santo le dijo, cuando él oraba, que extendiera sus manos para recibir. ¿Sí? Y es que es importante, cuando un hijo viene delante de nosotros, ¿cierto? Un hijo no viene con las manos entre el bolsillo diciendo, papi, yo quiero que tú me des ese dulce. Así, no, él no hace eso. Sino, papi, yo quiero ese dulce, y extiende su mano. Mejor dicho, ya está en contacto para recibir eso que está pidiendo. Y yo creo que nosotros cuando oramos tenemos que tener esa misma inclinación como la de los niños, ¿sí? Que tienen sus manos extendidas hacia el Señor. Entonces, cuando oramos nosotros, no hagamos la oración como algo que va a ser en el futuro y que nosotros alargamos en el futuro, sino la oración es algo que nosotros podemos recibir ya y ahora. Y tenemos que creerlo. Yo creo que tenemos que switcharnos, cambiar algo en nuestra mente que nos lleve realmente a tener una relación con Dios, en la cual nosotros podemos recibir aquí y ahora, ¿sí? Cuando estamos orando y estamos pidiendo, estamos levantando nuestras manos. Entonces él decía, pastor Fred Halley, que el Espíritu Santo le enseñó que debía poner sus manos de esa manera, ¿sí? Y él aprendió a hacerlo. Aprendió a extender sus manos en obediencia, en la dirección al Señor para recibir de Él. Dice, me servía como un recordatorio poderoso que me mostraba que Dios no solo quiere que nosotros oremos, sino que nosotros podamos recibir de Él. Y es tan importante eso, ¿sí? Poder tener una relación donde nosotros somos conscientes de que vamos a recibir. Muchas veces nosotros estamos pidiendo por algo, pero a su vez nosotros no estamos dispuestos a recibirlo, ¿sí? Entonces yo quiero que tú pienses y tú puedas grabar eso en tu mente, tener la imagen de ese niño que le pide a su padre, padre, yo quiero un dulce, ¿sí? ¿Qué estás comiendo? ¿Un chicle? Yo quiero un chicle, ya, y extiende la mano hacia el padre, porque quiere un chicle, quiere recibir eso, y no es en 2 días, ni la semana entrante, lo quiere ya. Sí, así es. Y yo creo que tenemos que tener una actitud de niños en ese sentido delante de Dios. Señor, yo necesito que tú actives mis receptores. Aquí estoy, Señor, pero ya, sí, lo queremos ya, queremos recibir de parte de Dios. Y yo creo que el reino de los cielos es eso, ¿sí? A veces nosotros nos entramos más en la oración y en orar y todo, y yo creo que está bien que nosotros podamos orar, pero la parte importante es nuestro tiempo para recibir, para tener nuestras manos extendidas hacia el Señor y poder recibir de Él. Vamos a ir a una cita que está en Mateo 6. Jesús está enseñando aquí sobre la oración. Y dice, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Mas vosotros oraréis así. Y entonces empieza la relación del Padre Nuestro. ¿Sí? Y yo creo que la oración del Padre Nuestro es una de las primeras oraciones que nosotros nos enseñaron cuando pequeños, ¿cierto? El Padre Nuestro. Yo me acuerdo que otra oración que me enseñaron cuando pequeño, que yo me acuerde, fue la del ángel de la guarda. No sé si ustedes lo acuerdan. Esa que nos habían dicho, cada uno tiene un ángel de la guarda, ¿sí? Y era ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Yo me acuerdo que yo siempre, antes de irme a dormir, tenía que hacer esa oración. Entonces, uno era consciente, como niño, uno creía eso y uno lo hacía. Como niño, pues bueno, uno escuchaba lo del Padre Nuestro, pero no tenía ni idea de eso. Aún creciendo, pues yo me acuerdo que, por ejemplo, yo estudié en un colegio salesiano, ¿sí? Ahí en Bogotá. Y allá tocaba rezar el rosario todas las noches, ¿sí? Yo tenía un grupo de amigos y nos poníamos a echar cuentos y a hacer otra cosa. Y entonces cuando pasábamos cerca del rectorio, entonces era Padre Nuestro que está en los cielos, no sé qué, y Santa María, porque eso repetía uno toda esa cuestión, pero era una cuestión de repetir, sí, pero no tenía ninguna conciencia uno de eso, sí, entonces ya se iba al cura, ya pasaba al rector y otra vez volvía con uno y engranaba con los cuentos y con los chistes y todo. Ese era el estilo, sí. Entonces uno no tiene un sentido de lo que está diciendo. Ahora, yo quiero decirte una cosa, yo antes, o sea, en mi edad adulta, antes de ser cristiano, yo nunca me preocupé por mirar el significado de lo que tenía el Padre Nuestro. Pero ahora,
Y precisamente sobre este tema de recibir de parte de Dios, cuando uno mira el Padre Nuestro es algo que nos lleva a nosotros a que se trata más de recibir que cualquier otra cosa, ¿sí? Y yo quiero que lo miramos y lo podamos ver en este tiempo, en este momento, como con esa perspectiva en nuestro corazón, de que el Padre Nuestro se trata de recibir. Miremoslo, de los versículos 9 al 13. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Padre nuestro, Dios se convirtió en nuestro Padre cuando recibimos esa vida nueva en Cristo. Ya no solamente es nuestro Padre por creación, ¿sí?, sino es nuestro Padre por redención a través de la sangre de Jesús. Entonces nosotros lo recibimos como nuestro Padre, ¿cierto?, al Señor. Entonces, Padre nuestro, Él es nuestro Padre porque lo recibimos como nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Recibimos la revelación de la virtud de su nombre, de que Dios es un Dios 3 veces santo, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí viene acompañado de la palabra recibir. Ahora dice: venga tu reino. Recibimos su reino por anticipado. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, pasamos ¿de dónde? Del reino de la oscuridad de las tinieblas a su reino de luz abundante. Entonces, recibimos aquí ¿qué? Recibimos aquí el reino de Dios. Y lo recibimos ¿por qué? Por la eternidad. Luego dice: hágase tu voluntad. Recibimos el cumplimiento de su voluntad. Y entendemos lo que significa la voluntad de Dios en nuestra vida, pero lo recibimos el cumplimiento de su voluntad. Ya no queremos más hacer nuestra voluntad, sino la voluntad suya. La obedecemos porque queremos agradarlo. Podemos experimentar lo que dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Pero fíjate que nosotros estamos recibiendo eso. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Entonces recibimos la provisión de Dios para las necesidades físicas. ¿Qué recibimos? El pan, la salud, el bienestar, etc. Recibimos y tenemos una relación con Dios. Ese Padre que nos ama y ese Padre que es nuestro proveedor. Entonces conocemos ese carácter de Dios como nuestro proveedor. Danos hoy nuestro pan cotidiano, el pan de cada día, ¿sí? Lo recibimos de parte de Él. Perdónanos. Entonces recibimos la provisión de Dios para las necesidades espirituales. El ser perdonado por Dios, ¿sí? Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, eso trae a nuestra vida libertad, trae una sanidad física y emocional. Y quedamos livianos y sin culpa, quedamos tan tranquilos. Yo creo que una de las cosas que son más impresionantes cuando uno recibe a Cristo en su corazón es que nosotros experimentamos una paz profunda, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos nosotros explicar. Sí, y Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz como la que el mundo da, sino es diferente. Y sí es diferente, ¿sí? Entonces, experimentamos ese perdón de Dios también. Dice: también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, ¿qué estamos dando? Lo que recibimos. De gracia recibimos, damos de gracia. Entonces, es algo que nosotros lo hacemos. O sea, es como decir, es una vía, es un camino de doble vía. Es yendo, pero es regresando. Recibimos perdón de Dios, pero a su vez nosotros damos perdón de Dios por eso. Entendemos. Yo creo que una de las cosas importantes del Padre Nuestro es el perdón. El ser nosotros perdonados es algo que nos pone a cuentas con Dios, en el sentido de que queda borrón y cuenta nueva. Podemos empezar a experimentar una vida nueva. Cuando uno llega a Cristo, uno ha cometido cualquier cantidad de cosas. Y aún uno lo puede ver en personas que... Hay testimonios de personas que han sido bien malas, han estado en la cárcel, han matado, han hecho muchas cosas. Pero en el momento de que ellos han recibido esa relación con Cristo, han empezado ese nuevo estilo de vida, entonces todo ese pasado quedó borrado, quedó en el pasado. Y de aquí en adelante empiezan una vida nueva. Y por eso muchas veces hay de las cárceles se han levantado pastores, se han levantado evangelistas, gente que realmente ama a Dios y que ahora va en una dirección completamente diferente, ¿sí? Ahora, nosotros no hemos matado, no hicimos muchas cosas antes, pero eso no quiere decir que en nuestro corazón no había egoísmo y no había muchas cosas que Dios tuvo que perdonarnos y cambiarnos y quitarnos, ¿sí? Porque a veces nosotros vamos a los extremos. Cuando se habla del malo es el que mata, es el que hace esto. No, pero muchas veces en nuestra vida había arrogancia, había rencor, nos costaba dificultad perdonar y cosas así del estilo, ¿sí? Y Dios nos tuvo que perdonar. Entonces, igualmente, la sangre de Cristo tiene un valor importantísimo, no solamente para los criminales, para la gente mala, sino para nosotros también.
¿sí? Y aquí está precisamente en el Padre Nuestro. Entonces, Él lo recibimos de parte de Dios. No nos dejes caer en tentación. Entonces recibimos el liderazgo de Dios. Líbranos. Recibimos el rescate de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Entonces, fíjate que el Padre Nuestro, aquí vemos que el Padre Nuestro es una oración para recibir de parte de Dios. Y al final del patrón de oración le devolvemos todo de una manera apropiada a Él. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. O para siempre jamás. ¿Sí? Entonces, fíjate que nosotros le estamos devolviendo eso. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, ahora se lo estamos devolviendo y lo estamos reconociendo en Él. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Entonces, aquí podemos hacer una pregunta. ¿No es egoísta que estar siempre recibiendo? ¿Sí? Pero ¿por qué estamos recibiendo? O sea, a través del Padre Nuestro estamos recibiendo. Es una oración para recibir. Pero no es así. No es cuestión de egoísmo, sino es cuestión de dependencia. ¿Sí? El hecho de que nosotros recibamos tanto no es una cuestión de egoísmo, sino es una cuestión de dependencia de Dios. Cuando nosotros tenemos una dependencia con Dios y entendemos que nosotros dependemos de Dios, de su gracia, de su favor, de su misericordia, y yo creo que cada día somos más conscientes de nuestra necesidad y de nuestra dependencia real de parte de Dios. A veces uno tiene una situación económica buena y uno cree que yo la hice, soy yo. No, hermano, es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios, cambiamos nuestro concepto, porque ya no es un concepto de recibir, sino es un concepto de depender, que es diferente. Nosotros dependemos de Dios, y eso es algo que nosotros lo vemos en la vida de Cristo. Cristo recibía todo del Padre, y yo quiero que lo miremos y lo vamos a ver punto por punto. No es una sola escritura, son muchas escrituras que nos hablan en el ejemplo de Cristo. Siempre estaba recibiendo porque vivía un constante estado de dependencia con el Padre. Y yo creo que algo que Dios quiere que nosotros podamos vivir y experimentar es una dependencia con el Padre. Es depender de Dios, es depender de Él en nuestra vida, es depender de Dios en nuestras decisiones, es depender de Dios en todo lo que nosotros vivimos, en nuestra vida cotidiana, en los detalles pequeños, en los detalles grandes, en las decisiones grandes que tenemos que hacer y en las decisiones pequeñas, porque aún en las decisiones pequeñas nos podemos escachar, nos podemos equivocar, ¿sí? Hay una porción muy linda que dice en Proverbios 3, dice que fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros tenemos esa dependencia de Dios, cuando nosotros dependemos de Dios para las cosas, fíjate que no nos va mal, nos va bien. Pero ¿sabe qué hemos hecho? Estamos dependiendo de Dios. Señor, yo dependo de tu dirección. Yo tengo este negocio, yo tengo esta actividad. Yo dependo de ti para hacerlo. Yo tengo este trabajo por realizar. Señor, yo dependo de ti. Soy un hombre dependiente de ti. Soy una mujer dependiente de ti. Yo dependo de ti. Si tú no estás aquí, yo solo no la hago, Señor. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros somos muy humildes en ese sentido, sino sencillamente nosotros somos sinceros, porque esa es la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que Jesús tenía esa comunión, siempre estaba recibiendo esa vida constante y una dependencia del Padre. Entonces miremos, Juan 5, 19 dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace el Hijo? Lo que ve hacer al Padre. El versículo 30 de Juan 5, ya no puedo hacer nada por iniciativa mía. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Entonces, todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque estaba en una dependencia del Padre. ¿Sí? En Juan 6:38. Juan 6:38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Es importante cuando nosotros sabemos para dónde nosotros vamos. Jesús sabía para dónde iba y de dónde venía. ¿Sí? Y aquí está diciendo, yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad. O sea, yo no vine aquí a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Y es importante. ¿Nosotros qué queremos hacer? ¿Nuestra voluntad? Ya siendo nuestra voluntad hemos tenido suficientes problemas y dificultades. Yo creo que tenemos que aprender a depender de Dios, entregarle esa área de nuestra vida a Dios, ¿sí? Y depender de Él, hacer la voluntad de Él. Amén. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me envió. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros vamos a Jesús porque somos atraídos de parte de Dios, ¿cierto? Yo creo que aquí juega mucho lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo del Padre, ¿sí? Juan 7:16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Lo que Jesús enseñó no fue lo que Jesús le afloró, se le ocurrió, sino era realmente lo que había recibido de su Padre, fue lo que nos transmitió a nosotros. Juan 8:29, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Es interesante, el que me envió está conmigo, o sea, ahí está mostrando la relación permanente que tenía Jesús con el Padre. El que me envió está conmigo. Jesús nunca estuvo solo. Jesús estuvo siempre con el Padre. ¿Sí? No me ha dejado solo. Muchas veces nosotros sentimos que Dios nos ha dejado solo, pero no es Dios el que nos deja solos. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Dios no nos deja solos. Esto es algo exactamente para nosotros. Porque siempre hago lo que le agrada. Cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, estamos en comunión, estamos en intimidad. Nosotros somos los que hacemos lo contrario. Entonces empezamos a hacer nuestra voluntad, empezamos a caminar diferente, empezamos a tomar nuestras decisiones, empezamos a dejar que nuestra carne tome las decisiones por nosotros. O sea, nosotros tomamos las decisiones de la carne, lo que nos parece. ¿Sí? Entonces nos desviamos de Dios. Pero no es ni que Dios se haya ido, ni que Dios nos haya dejado solos, sino que nosotros voluntariamente hemos empezado a caminar en otra dirección diferente. ¿Sí? Es como si venimos con el Padre, estamos con el Padre en esa relación, en esa comunión que estaba Jesús. ¿Sí? Él caminaba con Él y Él hacía la voluntad del Padre. Nunca el Padre lo dejó solo. Y yo creo que para nosotros es igual. Uno muchas veces se siente, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy solo acá? Estoy solo porque tú te saliste del camino. Porque nosotros somos los que nos salimos del camino, pero no es Dios que nos saca. Somos nosotros que tomamos la decisión de hacerlo. ¿Sí? Pero Jesús tenía una relación íntima con el Padre, venía a hacer la voluntad del Padre, caminaba siempre con el Padre, nunca estuvo solo porque siempre estuvo con el Padre, porque siempre estaba cumpliendo la voluntad de que le había enviado, que era su Padre. ¿Sí? Yo creo que es importante para nosotros entender esto. No es solamente un versículo suelto ahí, sino es algo que nos lleva a nosotros a entender esto. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Entonces siempre Jesús hizo lo que le agradó al Padre. Por eso estuvo desde el principio hasta el fin, estuvo en esa relación con el Padre. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó decirlo y cómo decirlo. Entonces Jesús no le añadió cosas. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas de Dios. Lo que Dios nos dice es lo que es. ¿Ok? No es añadirle nosotros cositas que nos inventamos, porque ahí hay problemas. Juan 15:9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Entonces, el Padre está amando al Hijo. Y de esa manera que el Hijo fue amado por el Padre, el Hijo nos amó a nosotros, nos ama a nosotros. Juan 15:10. Si obedeces mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Algo interesante en este capítulo de Juan 15 es que es muy importante permanecer en el amor del Señor. ¿Sí? Pero ¿cómo permanecemos en el amor del Señor? Cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. ¿Sí? Señor, ¿cómo hago para estar contigo? El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros anhelamos hacer, realmente estamos amando a Dios, es una forma de amar a Dios. ¿Sí? El hacer la voluntad de Dios, lo que le llamamos ahorita en el Padre Nuestro. Cuando recibimos nosotros la voluntad de Dios y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y Dios nos dice algo y nosotros queremos otra cosa y siempre se van a encontrar las dos voluntades, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, eso nos trae bendición a nuestra vida. Eso está mostrando que sí amamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo sus mandamientos, estamos guardando sus mandamientos. No estamos haciendo lo que nos gusta. Me da gozo, me da gusto hacerlo. Pero, Señor, yo sé que eso es lo que me gusta a mí, pero yo quiero hacer lo que tú dices que haga. ¿Sí? Lo que te agrada a ti. Yo quiero agradarte, Señor, y no voy a hacer eso. Voy a irme por ese camino. Qué difícil que es eso.
llegar a ese punto. Pero yo creo que cuando nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros estamos mostrando el amor de Dios, lo que tenemos de Dios. No es palabras, son acciones y actitudes. ¿Sí? Amén. Las palabras pueden sonar muy bonitas, pero realmente es la actitud. ¿Sí? Un esposo, por ejemplo, le puede decir a su esposa que la ama, ¿sí? Y le puede decir todos los días que la ama. Y estar por ahí mirando a la vecina o mirando a otra persona. ¿Sí? ¿Me entiendes? Eso no es. Cuando hay eso, hay esa integridad, es decirlo y es actuar de esa manera. Es guardarse. Yo estoy guardado para mi esposa porque ella es la mujer que Dios me dio y punto. Y la mujer igualmente. Yo estoy guardado para mi esposo. No importa si le coquetea al vecino o lo que sea. No, ella está guardada para su esposo porque es una decisión que ha tomado y es la forma de como nosotros nos relacionamos en nuestro matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, no es decir, Señor, yo te amo, ¿sí? Y estoy haciendo mentiroso, estoy haciendo una cantidad de cosas que le desagradan a Dios. No, yo creo que es amar a Dios, ¿sí? Cuando tenemos que tomar decisiones, tomamos decisiones en base a ¿qué? En base a que amamos a Dios. Y amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Es tomar el camino que Dios quiere que nosotros tomemos, no el de nosotros, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, a Dios le llama más la atención cuando nosotros vivimos y a través de nuestra vida, a través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones, le estamos diciendo, Señor, yo te amo. ¿Sí? Que cuando extendemos nuestras manos, lloramos y todo eso, y decimos que lo amamos. Bueno, yo creo que es interesante que nosotros podamos también sacar y exteriorizar nuestras emociones. Pero la parte más importante que pesa no son las emociones, la parte más importante son las acciones. Cuando nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, estamos mostrando que queremos agradar al Señor. Señor, ay, cuánto me gusta esto, pero Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices. Renuncio a eso. Ok, voy por este lado. ¿Sí? Y renunciar a cosas a veces nos cuesta, uno cree que es fácil. No, yo estoy hablando de algo que es complicado, estoy hablando de algo que es complicado, ¿sí me entiendes? Renunciar a algo no es fácil. Y ¿sabes qué sucede? Que muchas veces llegamos nosotros a ese punto del camino donde tenemos que renunciar a algo que nos gusta. Sí. Ay, como que quisiera uno que la vida cristiana ahí le diera un... ¿Sí? Ahí sacar a uno como cuando juega la gente póker, ahí que tiene su comodín y tal, poner. No, eso no se puede hacer. ¿Okay? El amor que nosotros tenemos por Dios, el amor es algo que se demuestra a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. ¿Sí? Lo que decíamos anteriormente, la vida cristiana es un estilo de vida que nosotros tenemos que llevar. Es un estilo de vida. Nosotros vamos a vivir agradando a Dios. Esa es la relación que Jesús tenía con el Padre. ¿Sí? Juan 17:17. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Juan 17:8, el siguiente. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Qué lindo. Entonces, fíjate que Jesús tenía esa dependencia del Padre. Jesús recibía, todo lo que recibía, lo recibía del Padre. Como Jesús vivía en completa dependencia del Padre, en constante estado de recepción, no nos debe sorprender a nosotros que con frecuencia Él exhortaba a sus discípulos a permanecer en un estado activo de recepción. Y yo creo que es importante, fíjate esto, Jesús estaba en un estado constante de recepción. ¿Qué es recepción? Estar atento para recibir lo que el Padre le iba a dar. Y Jesús estaba hablando a los discípulos y les decía, mire, ustedes tienen que tener un sentido de recepción, de recibir las cosas de Dios. Porque a veces ustedes como que, yo veo que se les va a la cabeza, se meten por otras cosas, están peleando quién se sienta a la izquierda, quién a la derecha, y están hablando de otra serie de cosas. Pero ¿sabe qué? No es eso lo importante. Las cosas van por otro lado, es recibir las cosas de Dios. Yo creo que ellos tuvieron un extraordinario tiempo para ser capacitados, ¿sí? Al estar al lado de Jesús y ver todos los milagros que Jesús hacía y ver toda la dimensión de lo que Él hacía. Porque, yo creo que les tocó vivir algo súper especial. ¿Tú te imaginas estar al lado de Jesús? ¿Tú te imaginas ver a Jesús hacer un milagro? ¿Sí? Echarle barro en los ojos a un ciego y que el ciego ya llegó y quedó con su vista 20/20 ya viendo, pero perfecto. Puede leer en letra chiquita, grande, puede ver a la distancia, puede hacer... ¿Sí? Eso es un milagro maravilloso. Que una persona que está en una camilla, que está en un inválido, incapacitado, que no puede caminar, y de pronto le dice el Señor, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levanta y toma su camilla y se va. ¿Sí? Eso es una cosa que es extraordinaria. Y ellos tuvieron ese tiempo con Jesús, pero ¿qué sucede? Que ellos a veces como que no la cogían, no la entendían, no habían aterrizado, en ciertas palabras. Y por eso aquí Jesús le hace un énfasis a ellos
en permanecer en un estado activo de recepción. ¿Sí? En Lucas 11:9 dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Y el versículo 11, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Marcos 11:24. Y por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Yo creo que esa es una parte muy importante de la fe, ¿sí? Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Ese es un versículo tremendo donde nosotros podemos recepcionar las cosas de Dios. Y yo creo que dimensionemos nuestra mente, ¿sí? Así como vimos el Padre Nuestro, ahorita lo vimos desde el punto de vista de recibir, todo lo recibimos de parte de Dios. El Padre Nuestro es una oración que es para recibir, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener también activo, vivir en un estado activo de recepción de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Juan 3:27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces todo lo recibimos de parte de Dios. Juan 16:24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Sí? Entonces tenemos que pedirle a Dios. No nos quedemos cortos, hermano. Nos quedemos que estamos con un Dios todopoderoso y nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no, qué pena pedirle a Dios. No, Señor, yo quiero las cosas tuyas. A mí no me da pena pedir, ¿sí? A un niño no le da pena pedir un dulce. Y yo creo que nosotros tenemos que ser como niños. Las cosas de Dios las necesitamos. ¿Cuántos no quieren tener las cosas de Dios? Quieren tener el gozo del Señor. ¿Cuántos no quieren tener el gozo del Señor? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos no quieren tener los dones del Señor? Todos. Queremos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Queremos que el Señor habilite nuestros receptores espirituales. Que nosotros podamos sentir, Dios se está moviendo de esta manera. Gloria a Dios. ¿Sí? Qué lindo, ¿cierto? Pero eso no es para otra iglesia, ni fue para la iglesia de Corintios solamente. Eso es para nosotros, pero tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que accionar la fe para creer. Por eso Jesús dice acá, ustedes no han pedido nada. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero pidan en mi nombre y van a recibir. Entonces nosotros tenemos que pedir, tener ese sentir. ¿Ok? Hay una diferencia entre la oración por un avivamiento y la oración ferviente. Cuando se ora por un avivamiento, usted puede estar orando con incredulidad y haciendo que el avivamiento se proyecte más hacia el futuro. Pero cuando nosotros participamos en una oración ferviente, recibimos en el instante la porción de aquello por lo que estamos nosotros clamando, ¿sí? Por lo que estamos nosotros orando. Señor, yo estoy pidiendo por esto y yo puedo recibir eso de parte de Dios. Amén. Pero no tengamos el concepto de que eso no es para nosotros, de que no, es que, ¿por qué lo voy a hacer así? No, yo creo que aquí lo que Dios nos está hablando en el día de hoy es que tenemos que tener un estado activo de recepción para recibir lo que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Sí? A veces no somos conscientes de esto, ¿sí? Pero ese es el estado que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Por eso está diciendo, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Sí? Y fíjate lo que Dios les dio a los discípulos cuando Jesús se ascendió al cielo. Antes de ascender al cielo, Él les dijo, ¿sabe qué? Quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Quédense ahí, ¿sabe que eso es vital? Que estén en Jerusalén. ¿Y cómo empieza el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos? Pero recibiréis poder. ¿Qué es lo que están recibiendo? Fíjate que están recibiendo. ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un propósito que cumplir. Ellos tenían como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como discípulos de Cristo. Tenían que cumplir un propósito. Pero ese propósito era lo que ellos iban a cumplir. Para ese propósito ellos necesitaban una cosa muy importante y era recibir ese bautismo del Espíritu Santo, era recibir, ¿sí?, ese poder del Espíritu Santo, esa dinamita del Espíritu Santo para salir a predicar a Judea, Samaria, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitaban esa dinamita del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos recibir de parte de Dios. Sin recibir no podemos hacerla. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios, ¿sí? Y aquí el punto importante es que ellos pudieron recibir, y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ok, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que esos 120 estaban orando, unánimes allí, 10 días en oración en el aposento alto, orando, clamando. En ese tiempo yo creo que fue algo maravilloso porque hubo perdón, hubo reconciliación, hubo amor, hubo
muchas cosas lindas. Y era lo que empezamos en esta mañana, la reunión, ¿cierto? Cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí estaban 120 en armonía. No solamente estaban 120 personas reunidas allí en el nombre de Jesús, pero cada uno por su lado. No, estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Estaban en ese amor por Dios. Y ahí fue donde vino el Espíritu Santo repartido en forma como de lenguas, ¿cierto? Y cada uno empezó a hablar en lenguas, y cada uno empezó a hablar, y con una situación especial, que había muchos judíos que venían de distintos lugares, de Capadocia, de muchos lugares, y cada uno de Mesopotamia, judíos que se habían repartido, porque a través de las cautividades ellos habían ido a Babilonia, ¿sí? Habían ido donde estaban los caldeos, toda esa parte habían sido repartidos ahí y en ese lugar. Pero cuando venía ese día especial, esa fiesta solemne, entonces fue cuando ellos aparecieron todos, y cada uno tenía un idioma donde ellos habían sido criados. A pesar de que eran judíos, ellos habían sido criados en la lengua caldea, por ejemplo. Entonces esa era la lengua con la que estaban familiarizados, ¿sí? O estaban en Mesopotamia, o estaban en otro lugar diferente, y ellos estaban familiarizados con esa lengua. Pero ese día de Pentecostés, específicamente, que habla en capítulo 2 del libro de Hechos, está hablando de que cada uno lo iba a orar en su propia lengua, las maravillas de Dios. Entonces